Hermanos, los presbíteros hemos estado conversando respecto de las palabras. Ustedes saben que ya hace muchos meses hemos hablado de las 27 verdades. ¿Amén? ¿Amén o no? Ya. Ahora, estábamos conversando con Néstor respecto de esto. Él me decía que en Argentina ya le están llamando los 27 principios más que las 27 verdades. Por un tema de no ofender a nadie, ¿no? Y por otro lado, es importante entender lo siguiente. Estas 27 verdades o 27 principios, queridos hermanos, no nos hacen mejor que otras congregaciones. Y quiero que entiendan bien lo que voy a decir. Evidentemente nosotros creemos que esto es algo que nos entregó el Señor. Pero si uno estudia un poco la historia de la iglesia, uno se da cuenta que ha habido momentos en que el Señor ha traído más luz. Por ejemplo, por poner un caso, en el principios del siglo, finales del siglo XV, principios del siglo XVI, ustedes saben que en ese tiempo apareció un teólogo que se llamaba Martín Lutero en Alemania, y él se rebeló en contra de una práctica que estaba sucediendo en Alemania. Dicen que ahí, ¿no es cierto?, había un obispo, ¿no es cierto?, que era un joven, no tenía más de 24 años y tenía deseos, ¿no es cierto?, de poder ser parte de los electores para elegir al emperador de Alemania. Y resulta que este hombre fue a hablar con el Papa para poder ser elector. No podía ser obispo y elector a la vez. Y el Papa le dice: mira, no puedes porque la ley te lo prohíbe, pero si tú me pagas 25.000 ducados, que era una fortuna brutal, yo te acepto, ¿no es cierto?, y te doy el título de elector. Entonces decía: pero no tengo ese dinero. No te preocupes, te tengo la solución. Nosotros vamos a crear las famosas indulgencias. Entonces tú vas y puedes vender las indulgencias, y de esa manera, vendiendo las indulgencias, vas a recibir mucho dinero. Y bueno, y este hombre, ¿no es cierto?, empezó a contratar gente que le empezara a vender indulgencias, cosa, ¿no es cierto?, de comprar ese poder, ¿no es cierto?, de ser elector para elegir al emperador, que era algo muy querido, ¿no es cierto?, porque te daba mucho poder, porque evidentemente si tú elegías al emperador, el emperador te tenía que pagar por haberlo elegido. Era todo corrupto. Bueno, el problema era que tenía una buena noticia por un lado, porque la gente creía en el purgatorio. Entonces tenían toda la gente en el purgatorio, la abuelita, el papá, el marido, se había muerto, estaba en el purgatorio, había que sacarlo del purgatorio, y todo el mundo quería sacarlos del purgatorio, porque de hecho te mostraban cómo sufrían en el purgatorio los parientes. Entonces todo el mundo quería ir y pagar las indulgencias para poder sacar a sus familiares del purgatorio. El problema es que o comía, o sacaba a la tía, al papá, al marido del purgatorio, porque era gente pobre. O le compraba zapatos a los niños, o sacaba a la abuelita del purgatorio. Entonces, obviamente esto causó muchos problemas en la iglesia, y contra esto se rebela un profesor que pone 95 tesis en la puerta de la catedral, que era todo esto como en la especie como el papel, o sea, el diario mural que tenía, ¿no es cierto?, la universidad. Y claro, él, pensando que iba a crear un debate para conversar el tema teológico, finalmente la iglesia lo excomulga y le pone precio a su cabeza. Ahí nace la famosa Reforma. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque claro, la Reforma en su momento trajo una revelación, trajo una luz.
Pero Dios sigue trayendo luz. Y ha seguido trayendo, por ejemplo, después vinieron los puritanos, después vinieron los anabautistas, y así han venido muchos hombres de Dios que han traído mucha luz. Nosotros tenemos la bendición de que varios hombres de Dios nos entregaron estas verdades. Acuérdense, el Espíritu Santo cae en Argentina a partir del año 60. Dentro de ello se convierten varios pastores que nosotros conocemos, un Jorge Mitiano, un Ángel Negro, un Iván Baker, muchos, ¿no es cierto?, de estos hermanos que se van juntando en Argentina y van estudiando las Escrituras con una visión diferente y traen estas verdades que le llamamos nosotros 27 verdades, pero son 27 principios. Ahora, ¿esto nos hace mejor que el resto de los cristianos? No. El único que tenía la verdad completa era Jesús. El resto de la verdad, o mejor dicho, hoy día la verdad, como Jesús no está con nosotros, la verdad está en la iglesia. Pero cada congregación recibe parte de una verdad. De hecho, nosotros tenemos mucho que aprender de otras congregaciones, por ejemplo, en el área del evangelismo o en el área de la misericordia. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque sí, son verdades maravillosas, tenemos que enseñarlas, pero con mucha humildad, porque no nos pertenece, le pertenecen al Señor. Estas verdades le pertenecen al Señor. Estas verdades las trajo el Señor para la iglesia. Y nosotros somos los depositarios, está bien. Pero tenemos que entregarla con humildad, con amor y no despreciando nunca al resto de la iglesia. Porque a veces decimos, no, esta iglesia, mira las cosas que hacen, mira esto otro, mira aquí, mira allá. Y es verdad, se cometen muchos abusos a veces, pecados también, o errores también. Pero nosotros no somos nadie para estar juzgando al resto de la iglesia del Señor. Porque yo digo, es como un padre que tiene varios hijos. Todos los hijos son diferentes. Y como todos los hijos son diferentes, eso no significa que el papá ama más al que es más estudioso y ama menos al que es más flojo. El papá los ama a todos igual. Y el Señor nos ama a todos igual. Por lo tanto, tengan estas verdades reveladas o no tengan estas verdades reveladas, el Señor ama a su iglesia. Eso no significa que nosotros tenemos que ser responsables con lo que el Señor nos ha entregado. Tenemos que ser responsables. Tenemos que enseñarlo, compartirlo, pero como digo, siempre desde la humildad. Amén. Dicho esto, como dije, los presbíteros y encargados, queremos, porque hasta el momento lo estaba compartiendo yo, y lo estaba compartiendo aproximadamente cada un mes y medio, ahora vamos a empezar a compartirlo todos de manera más sistemática, hasta terminar pronto. Estamos en la 15, la semana pasada tuviste la 14, la 15 también, ¿no es cierto? La 14. Perfecto. Ahora vamos a comenzar con la 15 y la idea es terminarlo, ¿no es cierto? Van a ser 2 prédicas sobre el mismo punto para terminarlo pronto hasta llegar hasta la 27. ¿Perfecto? Entonces esa es un poco la idea. Amén. Dicho esto, entonces vamos al principio número 15. Ya no, ¿verdad? Ya ahora es principio. Y esto habla sobre santidad y coherencia. Es muy común ver en las iglesias una doble vida, donde una cosa es la congregación
o una forma nos comportamos dentro de la congregación y de otra diferente nos comportamos en la casa o en el trabajo. Nuestros hermanos mayores nos han hablado mucho respecto de lo que es la santidad y la coherencia. ¿Qué significa esto? Significa que hay una sola vida cristiana, una sola vida en el culto, una sola vida en la familia, una sola vida en el trabajo, una sola vida en la recreación, con una identidad cristiana bien definida. Y a esto le llamamos una vida con propósito. Generalmente, la verdadera fe está en lucha constante contra la falsa fe. Llamamos falsa fe a ese espíritu inmundo llamado religiosidad. ¿Se han fijado que no hay nada más difícil que discutir con un religioso? Y sea de donde sea musulmán, sea hindú, o sea cristiano, o pseudo cristiano. A mí me encanta, yo durante años, cuando me tocaban el timbre el día sábado en la mañana, los testigos de Jehová, se me ponía una sonrisa así media y los hacía pasar. ¿Usted ha escuchado hablar de Cristo? Sí, algo, adelante. Y me ponía a hablar con ellos. Pero la verdad es que es como hablar con una pared. Hay gente dura y los testigos de Jehová. Pero saben, yo llegué a una conclusión. Es porque es un espíritu detrás de la religiosidad que impide que la verdad de Cristo entre. Que impide, porque yo me acuerdo que una vez estuve como 5 horas discutiendo con un compañero de trabajo que era testigo de Jehová, Biblia en mano. Él leía y yo le decía, mira lo que dice la Escritura, léelo. Y él lo leía y yo le decía, ¿y qué te parece? No creo. ¿Por qué no? Porque había visto en su librito negro que ellos no creían en eso. Pero mira, léelo. Es que no lo creo. Pero si lo estás leyendo, no había caso. Ahí yo entendí que la religiosidad es un espíritu. Y hay espíritus en los mormones, en los testigos de Jehová y en todas las sectas pseudo cristianas. Creo realmente que la religiosidad es tremendamente dañina, como todo lo que nace de las tinieblas. Creo que esa frase que dijo Mao Zedong, que la religión era el opio del pueblo, es real. La religión es el opio del pueblo, no Cristo. La religiosidad. ¿Pero qué es religiosidad? Es cuando tratamos de reemplazar a Dios con ritos y normas creadas por hombres. Eso es religiosidad. Por ejemplo, religiosidad es ir a pagar mandas. En ninguna parte Dios dijo que había que ir a pagar mandas, pero ustedes ven que hay gente que vive como se le da la gana y después, el día, no sé, de Pelequén, van donde Santa Rosa de Pelequén, que ellos dicen que es la Virgen, pero no es la Virgen, es la Santa Rosa, es una mujer que fue santa en Perú y que se lo robaron los soldados, el mono, ¿no es cierto? Se lo robaron de Perú y se la trajeron acá y la dejaron en Pelequén. El mono, porque es un mono, ¿no es cierto? Que es una estatua que representa a la santa. Y la trajeron a Pelequén y la gente va de Guatita a Pelequén, a que todo el mundo, que son rancagüinos desde chicos, hemos escuchado de Guatita a Pelequén, de Guatita a la compañía. Y después en la noche, después de que fueron de Guatita y se rasparon la guata y se rasparon las rodillas y qué sé yo, empieza la tomatera. Y terminan todos borrachos y con cosas peores que solamente tomar. Eso es religiosidad. Son cosas externas, pero que no tocan el espíritu del ser humano.
Hay millones de religiones en el mundo. Y tristemente hay miles de religiones cristianas también en el mundo. Gente que sigue a Cristo, pero de manera religiosa, no convirtiendo su corazón. Podemos estar de acuerdo de que las religiones no cristianas son falsas, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, no es difícil saber cuándo una religión es falsa. Pero ¿qué de las llamadas religiones cristianas? ¿Cómo reconocer la verdadera fe? En nuestro librito Puerta, Camino y Meta, que recopilaron nuestros hermanos, se nos enseña que cuando reconocemos a Cristo como Señor de nuestras vidas, entonces como consecuencia somos salvos. Eso significa que Cristo pasa a ocupar el centro de nuestra vida. Y nosotros pasamos a sujetarnos a la autoridad absoluta de Cristo. A mí me gustó mucho cuando vino Sheila y dijo acá que el Señor le había dicho, ¿hasta cuándo gobierna? ¿Hasta cuándo? Y ella entendió que tenía que poner a Cristo en el corazón a gobernar su vida, no ella. Las religiones, en cambio, son solamente una parte de la vida de las personas. Es la parte llamada religión. Cuando te hacen el censo, te preguntan varias cosas y entre ellas hay un punto que te dicen, ¿y de qué religión es usted? Entonces uno tiene que elegir, ¿no es cierto?, varias religiones y ¡pum! Y te ponen. Pero es una parte, que no tiene nada que ver con el deporte, que no tiene nada que ver con la familia, que no tiene nada que ver con el trabajo, que no tiene nada que ver con tu sueldo. Es la parte de la religiosidad. Los religiosos creen que si tú sigues las normas de lo que indica la religión, entonces eres salvo. Si voy al culto, por ejemplo, todos los domingos, yo me acuerdo que, por ejemplo, yo estaba en la iglesia católica. En la iglesia católica, si tú faltabas a misa, eras un pecador. Pero daba lo mismo lo que hicieras fuera de misa. Pero el domingo o el sábado en la noche tenías que ir a misa. Como se fijan, es algo externo. De hecho, hay gente que va a misa. Bueno, yo lo he dicho otras veces, y cuando da la paz, ¿no es cierto? Más frío que candado a fondo, pero cumplen. Porque eso es lo que pide la religión, que cumplas. Si oro cada mañana y ayuno una vez por semana, entonces puedo llegar a ser salvo. Acuérdense como el fariseo que se para en el templo y decía, gracias Señor por ser como soy. Yo doy el diezmo, yo ayuno. Fantástica persona. ¿Por qué? Porque eso se llama justificación personal. Justificación por obras. Hay gente que piensa, si no le hago mal a nadie, entonces me gané el cielo. Si hago buenas obras, si hago, entonces voy a ser salvo y me voy a ir al cielo. Esa es salvación por obras. Si soy bueno, soy salvo. Si soy malo, no soy salvo. Pero ese no es el Evangelio de Jesucristo. Y nosotros, queridos hermanos, recibimos el Evangelio verdadero. La verdad es que somos salvos porque Jesús se hizo hombre y vino a la tierra, porque vivió entre nosotros sin pecado, porque no cometió pecado alguno, ni siquiera mentira en su boca hubo. Jesús es el único ser humano que no debió haber muerto nunca, y menos en una cruz. Pero la palabra dice que Él decidió morir y cargar nuestros pecados. Como dice la palabra, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. No nos olvidemos de la cruz de Cristo.
No nos olvidemos de que si estamos aquí fue porque Jesús llevó nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras transgresiones. Y queridos hermanos, nadie está aquí por sus buenas obras. Amén. Nuestras obras solo nos condenan, porque no hay nadie que haya hecho lo bueno, ni siquiera uno. Isaías, que fue un hombre extraordinario, muy superior a nosotros, dijo que hasta sus mejores obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. La única referencia que tiene la Biblia a la religión es la de Santiago, cuando dice en Santiago 1:27 que la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: el visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha de este mundo. Amén. Y Santiago está hablando de un corazón transformado por el Evangelio de Jesucristo, por la obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Fíjense que habla de guardarse sin mancha en este mundo. Y nadie puede hacerlo si no es por el poder del Espíritu Santo. No se trata de andar persiguiendo a los hermanos para que no pequen, porque eso hacen las religiones. Eso hacía la Inquisición. La Inquisición tenía personas que te veían. ¿Saben por qué la gente iba a misa? Para que no la acusara la Inquisición. Estoy hablando en la Edad Media, ¿no? Cuando estaba la Inquisición en apogeo. Y la gente trataba de hacer lo que la iglesia le dijera, porque si no te acusaban de herejía, de brujería, etc. Pero tampoco se trata de decir, el Señor lo va a transformar en un buen cristiano. Mientras tanto, el hermano sigue viviendo una doble vida. Tener a Cristo significa creer y obedecer. Hemos dicho y hemos enseñado muchas veces que un discípulo es aquel que cree todo lo que Jesús dice y hace todo lo que Jesús manda. Y es el Espíritu Santo el que está trabajando en nuestra transformación de nuestro carácter para ser transformados a la imagen de Jesucristo. Porque como hemos dicho muchas veces, el propósito eterno de Dios es llegar a ser como Jesucristo. Debemos entonces mirar la cruz y entender que el sacrificio de Cristo fue tan maravilloso que, como decía Pablo en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. La palabra de la cruz es poder de Dios para salvación. La doble vida, queridos hermanos, es una vergüenza para el Señor. La doble vida es una ofensa para nuestro Salvador y Señor. Es hipocresía. No podemos tener una vida en la iglesia con los hermanos y afuera una vida diferente. Ustedes saben que uno de los principales motivos por los cuales los jóvenes se alejan de la iglesia es por la hipocresía de los padres. Es por la incoherencia de que están hablando una cosa dentro de la iglesia y están haciendo otra cosa cuando están fuera de la iglesia. En la iglesia son amorosos, cariñosos, se abrazan, se besan. Y en la casa son fríos, son enojones, hasta mentirosos. Yo me acuerdo que
siempre decían, ¿no es cierto?, que llaman por teléfono y él, oye, dile que no estoy. ¿Cómo dile que no estoy? Y el cabro chico, mi papá dice que no está. Hermanos, hay que tener cuidado con la doble vida. Nosotros debemos ser coherentes. Coherentes. Una de las cosas que entendieron nuestros hermanos mayores es que el discípulo debe ser coherente. Debemos ser siempre el mismo. Con los hermanos y sin los hermanos debemos ser siempre iguales. Cuando me están viendo y cuando nadie me ve, debo ser igual. Porque a veces, mientras nos ven, guardamos las apariencias. Pero cuando no nos ven, hombre, si nadie me está viendo. Romanos 12:2 dice que no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Como dijimos, el propósito eterno es la transformación de nuestra vida a la imagen de Jesús. La forma para que esto se produzca es por la renovación de nuestro entendimiento. Así vamos a ser cambiados, transformados a la imagen de nuestro Señor. Y esa transformación, queridos hermanos, debe ser una transformación profunda. Debe modificar toda nuestra manera de vivir. La renovación de la mente es el medio que usa Dios. El Espíritu Santo es quien va renovando nuestra mente a través del poder de la palabra de Dios. Es decir, mientras más palabra, más pronto es el cambio en nuestra vida. Este proceso es permanente hasta que la transformación sea completa. A veces yo he conversado con Jerry esto y Jerry me dice, ¿sabes qué? Yo no me imagino llegar al cielo sin haber hecho la transformación en la tierra. ¿Cómo lo van a hacer esas personas que no han transformado su carácter acá en la tierra? ¿Cómo lo van a hacer cuando estén en el cielo? Porque algunos piensan, bueno, si cuando me muera el Señor me va a transformar en un santo al tiro. Me van a salir alitas, me va a salir una coronita arriba, ¿no es cierto? Va a ser automático. No, si no, ¿para qué estamos acá? ¿Para qué estamos acá en este proceso de transformación, en este proceso de santificación? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué entonces el propósito eterno es transformarnos a la imagen de Jesús? Queridos, no es para cuando nos muramos, es aquí donde tiene que comenzar el proceso de transformación. Y termina cuando nos morimos. Pero Dios quiera que termine bien lejos. Como decía Pablo, corro la carrera. No vaya a ser que yo quede descalificado, decía, después de haberle predicado a tantos. Amén. Esto significa un nuevo carácter. Evidentemente, eso, yo soy así, eso no es de Dios. ¿Escuchaban? Bueno, yo soy así, pues. Así soy yo. Eso no es de Dios. Un nuevo vocabulario, nuevas obras. Aquel que está en Cristo no hace las obras de antes, hace nuevas obras. Es decir, toda nuestra vida transformada, al punto que la gente que nos conoce debería decirnos lo distinto que estamos, lo distinto que somos. Yo recuerdo una vez, me junté con unos compañeros de la universidad, con la PAME, pero yo ya estaba convertido. Y
mis compañeros le dijeron a la Pame, no, es que tú no sabes cómo era Juan Pablo, no tenía idea cómo era. O sea, porque ellos habían visto un cambio brutal el día que me convertí. Pero eso es fundamental. Que el mundo conozca a Cristo a través de nuestro testimonio. ¿Cómo va a saber el mundo cómo es un matrimonio si no ve nuestro matrimonio? ¿Cómo va a saber el mundo lo que es un buen trabajador si no nos ve a nosotros? Ser buenos trabajadores. ¿Cómo va a saber el mundo lo que es ser un buen estudiante si no ve un estudiante cristiano? ¿Cómo va a saber el mundo lo que es ser buen vecino si no nos ve a nosotros? Hace años atrás tengo un libro yo que se llama La medida del líder, muy bueno. Y fui a escuchar la charla del que lo escribió en Santiago. Y él decía que era fundamental. Y hay varias cosas que dice el libro que yo las he aplicado desde que lo leí. Por ejemplo, él dice que si tú no tienes plata para dar propina cuando vas a tomar café, no tienes plata para tomar café. Dice eso. Y yo, de verdad, lo he puesto en práctica. Y cuando voy a comer o cuando salimos, ¿no es cierto?, siempre dejo propina. Incluso cuando no he tenido, le he dicho voy a volver y vuelvo a dar la propina. Porque tenemos que ser diferentes. Este es el mandato de Dios para toda la iglesia. Y sus mandatos no son gravosos, dice la palabra, sino que está en el deseo de nuestro corazón. El Señor mismo pone ese deseo en nuestro corazón. No seguir siendo como éramos antes. Como decía Tozer, mientras más santos somos, más cerca estamos del Señor y mayor es nuestro gozo. Por lo tanto, si ves una persona con gozo, puedes estar seguro de que esa persona está cerca del Señor. Si veo una persona con cara larga, amargada, ¿qué le hace falta? Santidad para acercarse más al Señor. Esto es coherencia, queridos. Lo demás es incoherencia e hipocresía. La coherencia es indispensable para una buena comunión con el Señor. En cuanto a lo que declaramos que somos y lo que somos, debe haber una coincidencia entre lo que aparentamos ser y lo que somos. Como dice el dicho popular, no solo hay que serlo, sino también parecerlo. Muchas veces desilusionamos a nuestros seres queridos con nuestra incoherencia, alejamos a nuestros conocidos de las cosas de Dios por nuestras incoherencias. Nosotros mismos somos desilusionados y nos enfriamos por nuestra propia incoherencia. Pero debemos arrepentirnos y pedirle al Señor que nos ayude a ser coherentes. Porque lo que hacemos y lo que somos debe coincidir con la voluntad de Dios. A mí me gusta esa frase de Jorge Mitián, que dice que debemos estar en el centro de la voluntad de Dios. Porque el fin último de todo hijo de Dios es glorificar a su Padre. Y nadie va a poder engañar al Señor. Podemos engañar a muchos, podemos engañar a los hombres, a nuestros seres queridos, pero jamás vamos a engañar al Señor. No podemos engañar a nosotros mismos. Con tal amor nos amó el Padre que le deseamos honrar, deseamos santificarlo, deseamos tener más comunión con Él cada día.
Pero siendo indiferente y teniendo dos estilos de vida, no vamos a tener nunca comunión con Él. Ahora, ¿dónde tenemos que ser coherentes? Primero, en la comunión con Dios. Es decir, en sincera apertura y comunión con el Señor y con la iglesia del Señor. Segundo, debemos ser coherentes en el matrimonio y en la crianza de nuestros hijos. Como dice Pablo, esto es un aval indispensable para el ministerio, porque es incoherente fallar en cuidar el hogar y pretender edificar la casa de Dios. Tercero, debemos ser coherentes en el trabajo y en nuestras relaciones con nuestros jefes y con nuestros subalternos, en todo momento. Cuarto, debemos ser coherentes cuando estamos solos o cuando estamos descansando. Y por último, debemos ser coherentes en las dificultades, porque a veces nos toca afrontar en situaciones tan difíciles que se pone en juego la integridad. Ahí es donde se decide si realmente el reino de Dios gobierna en nuestra vida o si realmente estamos solamente actuando por conveniencia. Muchos tuvieron que afrontar grandes angustias, desprecios, privaciones cuando el Señor vino a sus vidas. Pero bienaventurados los que pasaron sin importar el precio que tuvieron que pagar. Muchos tuvimos que perder amigos e incluso prestigio. Algunos perdieron hasta el trabajo. Pero los que pusieron a Dios por primero en su vida, triunfaron porque fueron coherentes al llamado. Algunas consideraciones. El propósito eterno de Dios. Para muchos el propósito eterno de Dios solamente es un mensaje en una carpeta que se enseña de vez en cuando. Y está lejos de haber penetrado y transformado la estructura misma de su vida. El reino de Dios. Todos hemos recibido de Dios la clara visión del reino de Dios. Creemos que el Evangelio es el gobierno de Dios establecido y operando en la vida de cada discípulo. Pero hay tanto evangelio en la radio, en la televisión, que parece que ese verdadero evangelio se va como apagando. Y las congregaciones ya no presentan la fisonomía aguerrida de un discípulo ferviente. Pareciera que ya no creen en lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, nosotros tenemos conceptos claros respecto de lo que es el reino de Dios. Pero a veces la vida pareciera ser que tenemos una salvación sin compromiso, un bautismo solo simbólico, como decimos algunos, ¿no es cierto? Algunos se mojan nomás, se bañan, pero no se bautizan. Y una consagración por opción, optativa. A veces me consagro y a veces no me consagro. Pero la palabra nos dice que nosotros somos sacerdotes. Sacerdotes del Señor. Dentro del cristianismo se habla de clero y laico. El clero son los sacerdotes y los laicos es el pueblo, generalmente ignorante. Pero, queridos, nosotros sabemos que no es así. Hay un solo pueblo de Dios. Hay un solo pueblo de Dios. Veníamos escuchando una palabra con la Pame y una de las cosas que decía interesante era que los discípulos no se consideraban líderes de la iglesia, se consideraban uno más dentro de la iglesia. Hermanos, como se dijo recién, somos una nación de reyes y sacerdotes.
Estamos llamados a ministrar a los hombres y a ministrar a Dios. Seamos coherentes con lo que hemos recibido, con el evangelio que hemos recibido. Todo lo que Jesús nos mandó a hacer, lo podemos realizar. Jerry siempre dice que si hubiese algo que Dios manda que no lo podemos hacer, sería injusto. Pero Dios es justo. Si Dios nos manda a hacer algo que dice la Escritura es porque se puede hacer. El Señor nos equipó con tanta gracia, con tanta gloria y con tanto poder que podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces somos inconscientes de la gracia, la gloria y el poder que nos ha dado el Señor. Pero el Señor nos lo dio. Una de las grandes maravillas de Dios es la manera como Él nos dotó para llevar a cabo el propósito eterno de Dios en el mundo. Tenemos recursos únicos, maravillosos. Como dice la Escritura, las abundantes riquezas de su gracia y poder, siendo que Cristo mismo, por el Espíritu Santo, mora en nosotros, queridos hermanos. Una vez escuché de un hombre, ¿no es cierto?, que era hindú y se había convertido al cristianismo, porque dice que eso de que Dios venga a habitar dentro tuyo era algo que no lo había escuchado nunca. Y lo maravilló tanto que se convirtió a Cristo. Queridos, es el Señor el que hace la obra. Y nosotros somos sus colaboradores. No olvidemos que Jesús era sencillo. Por lo tanto, seamos coherentes en todo lo que hagamos en nuestra vida. Hablemos menos, hagamos más. Hablemos menos, oremos más. Vivamos primero y enseñemos después. Hagamos lo que decimos que otros tienen que hacer. Y tengamos una identidad cristiana bien definida y clara para mostrarle al resto lo que es verdaderamente ser cristiano. Amén.